Era una mañana nublada en Nezahualcóyotl. El cielo plomizo colgaba sobre las casas de lámina y concreto como si anunciara algo más que lluvia. Antonio Ramírez salió de su casa ajustándose la gorra y con la mochila colgada al hombro. Su madre, doña Lucha, le alcanzó un tamal envuelto en servilleta. «Llévate esto, mijo. No me gusta que salgas sin comer nada». «Gracias, ma. Me lo como en el micro». Cruzó la calle mientras su hija Camila, de 10 años, lo despedía desde la ventana con una sonrisa adormilada. Antonio era repartidor para una empresa de paquetería. Todos los días recorría la ciudad, desde las calles reventadas de Iztapalapa hasta las colonias más lejanas del norte. Se conocía los baches de memoria, los semáforos que no funcionaban y los atajos que nadie usaba. Aquella mañana subió al microbús sobre la avenida Pantitlán. El chofer llevaba la música a todo volumen, cumbia rebajada, mientras esquivaba coches con una habilidad que rozaba lo temerario. Antonio miró por la ventana. Pensaba en cómo pagar el uniforme escolar de Camila y en la llamada que no había contestado del cobrador de la tienda. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un frenazo violento. El micro avanzó de golpe y luego... nada. Un estruendo. Vidrios volando. Gritos. Silencio. Sus ojos se abrieron apenas. Todo giraba. Escuchó sirenas, alguien gritaba su nombre, o tal vez lo imaginaba. No podía mover las piernas, no sentía el cuerpo. Luego todo se volvió blanco. Un blanco tan puro, tan absoluto, que no parecía de este mundo. ¿Ya te atrapó esta historia? No olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. La ciudad siguió su curso. Gente corriendo tarde al trabajo, claxones impacientes. Pero para Antonio, el tiempo se detuvo ahí. Entre fierros retorcidos, un casco de motociclista roto y una mochila que ya no pesaba. Paramédicos luchaban por estabilizarlo. Había sido una colisión múltiple sobre la calzada Ignacio Zaragoza. El microbús en el que viajaba fue embestido por un tráiler sin frenos. 3 personas fallecieron en el acto. Antonio sobrevivió por poco. Lo llevaron de urgencia al Hospital General de Balbuena. Durante el trayecto su cuerpo estaba inerte, pero su mente comenzaba a deslizarse hacia otro lugar, un lugar donde no había dolor, ni ruido, ni miedo. Solo una extraña sensación de paz que contrastaba brutalmente con el caos que dejaba atrás. Doña Lucha recibió la llamada poco después de las 8 de la mañana. Cayó de rodillas cuando escuchó la palabra accidente. «Dios mío, no, no, no». «Mi hijo no». Camila, sin entender completamente, la abrazó con fuerza. Las dos salieron rumbo al hospital como pudieron, con el alma hecha trizas. Mientras tanto, en la sala de urgencias, médicos y enfermeros intentaban estabilizar a Antonio. Tenía múltiples fracturas, una contusión craneal y hemorragia interna. Uno de ellos, joven y agotado, murmuró: «Si sobrevive esta noche será un milagro». En otro plano, tal vez fuera un sueño, una alucinación o algo más profundo, Antonio se veía a sí mismo como desde lejos. Ya no estaba en la camilla, ya no sentía miedo, solo flotaba, suspendido, como si alguien lo guiara hacia una luz que no quemaba, pero iluminaba cada rincón de su alma. Y justo cuando parecía rendirse, una voz, serena, poderosa, susurró su nombre con una dulzura que le estremeció el alma. Antonio. Abrió los ojos por un segundo, solo uno, y lo que vio cambiaría su vida para siempre. El Hospital General de Balbuena, un edificio gris y envejecido por el tiempo y la burocracia, hervía de actividad aquella mañana. Camillas iban y venían por los pasillos angostos. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor, la ansiedad y las súplicas de los familiares. Antonio ingresó sin nombre, sin papeles, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de sangre seca. Paciente masculino, 30 y tantos, politraumatizado. «Código rojo», gritó un enfermero. En la sala de emergencias, los médicos actuaban con frialdad quirúrgica. Conectaron sondas, ajustaron máquinas, presionaron el pecho. Uno de ellos observó el monitor, parpadeó y dijo:
Necesitamos inducirlo. Tiene presión inestable y traumatismo cráneoencefálico. Preparen el respirador. Antonio no respondió a nada. Su cuerpo, extendido en la camilla, era apenas una carcasa, pero dentro algo se movía. No pensamiento, no conciencia. Era otra cosa. Una presencia que flotaba en lo blanco. No oía voces, no sentía frío ni dolor. Solo estaba, suspendido en un lugar sin tiempo. Mientras tanto, su madre y su hija llegaron al hospital tras una carrera desesperada en taxi. Doña Lucha bajó tambaleándose, con la blusa sudada y el rosario apretado en la mano. Mi hijo, por el amor de Dios, mi hijo es Antonio Ramírez. Lo trajeron por un accidente. La recepcionista, cansada y seca, no tenía información. Hay varios ingresados, siéntese allá y espere que llamen. Camila se aferró al brazo de su abuela. No decía nada. Su mirada estaba perdida, como si su mundo hubiera sido arrancado de golpe. Doña Lucha cerró los ojos y empezó a rezar. No con palabras claras, sino con un murmullo doloroso que parecía venirle del estómago. Dentro del hospital, un médico joven observaba el expediente improvisado de Antonio. Las lesiones eran múltiples. Se le aplicó sedación profunda y respiración asistida. Estaba, técnicamente, en coma inducido. «Que Dios lo ayude», murmuró sin mucha esperanza. La noche cayó sobre la Ciudad de México, con su típico alboroto lejano de claxones, ambulancias y murmullos de callejón. En la sala de terapia intensiva, solo el bip constante del monitor rompía el silencio. La camilla de Antonio estaba rodeada de tubos, monitores y bolsas de suero. Parecía dormido, pero su mente no lo estaba. Dentro de ese blanco silencioso comenzaron a surgir imágenes, borrosas, flotantes. Primero su hija, Camila, en la feria del barrio comiendo algodón de azúcar. Luego su madre, rezando en voz alta frente a un altar lleno de veladoras. También recordó a su padre, a quien no veía desde los 15 años, gritándole que no serviría para nada. Y luego, el vacío otra vez. ¿Estoy muerto? Fue lo primero que pensó, o tal vez creyó pensar, pero no había voz, no había cuerpo, solo la duda. Después, una paz inmensa, casi inhumana, lo envolvió. No sabía si quería volver, no sabía si debía. En el pasillo del hospital, un médico salió finalmente a hablar con doña Lucha. «Señora, su hijo está muy grave. Logramos estabilizarlo por ahora, pero está inconsciente. No podemos saber si va a despertar». Doña Lucha se desmoronó. Camila la abrazó fuerte y con voz apenas audible dijo: «¿Y si le hablamos bajito? Tal vez escuche». Esa noche, mientras las luces fluorescentes del hospital parpadeaban y el reloj marcaba las 3 de la mañana, Antonio siguió flotando en ese lugar donde no hay miedo, pero sí un silencio que pesa. Un silencio blanco que parecía esconder algo más allá de la comprensión humana. Y aunque no podía moverse ni hablar, aunque los doctores pensaban que dormía profundamente, Antonio sentía. La quietud blanca en la que Antonio flotaba comenzó a transformarse. No supo si fue de golpe o gradualmente, pero algo cambió. El silencio seguía ahí, pero ahora lo acompañaban imágenes que surgían como si fueran recuerdos proyectados en el aire. Primero confusas, luego nítidas. Vio a Camila aprendiendo a andar en bicicleta, tambaleándose por la acera frente a su casa. Él la seguía de cerca, gritando: «Eso, princesa, no te rindas». Después, el sonido de una risa familiar. Una voz de mujer. Era Elena, la madre de Camila, la mujer que lo dejó cuando su hija tenía apenas 2 años. La vio de nuevo en aquella discusión, cuando ella se fue con sus maletas, cansada de la rutina, del poco dinero, del peso de una vida que no eligió. Antonio gritaba, Elena lloraba. Camila dormía sin saber que esa noche cambiaría su familia para siempre. «No sé si te odio, o si me odio más a mí», le dijo ella, antes de cerrar la puerta. Y luego, oscuridad. Las imágenes se disiparon
y él volvió al blanco. Sentía que algo o alguien lo guiaba. No había forma de medir el tiempo, pero todo tenía un orden invisible. No caminaba, no volaba, solo avanzaba. Y al final de esa expansión blanca, comenzó a percibir algo distinto. Una luz más intensa, más viva. No era como las de este mundo. No hería los ojos, pero atravesaba su alma. Allí, al borde de esa claridad, una figura comenzó a emerger. No era un hombre en el sentido humano, no tenía una forma fija, pero era inconfundible. No hablaba, pero se hacía entender. No se movía, pero irradiaba presencia. Antonio sintió un peso inmenso en el pecho, una mezcla de amor, miedo, paz y llanto contenido. ¿Quién eres?, preguntó sin boca. Y la respuesta no fue un nombre, fue una certeza. Era Jesús, no como lo había visto en estampas o en películas, no como en los altares o las iglesias. Era algo mucho más vasto, más real. Jesús no lo miraba con juicio, no lo acusaba por sus errores. Solo lo observaba con compasión, como quien conoce cada rincón de tu alma y aún así te ama. Antonio intentó hablar, pero no pudo. Sintió vergüenza. Recordó cada vez que maldijo su vida, cada momento en que perdió la fe, cada vez que gritó en silencio: Dios, no estás. Y aún así, la figura seguía allí, silenciosa, presente. Una voz suave que no venía de fuera, sino de dentro de él mismo, le dijo: No has terminado. Antonio quiso quedarse. Por primera vez en mucho tiempo no sentía dolor, ni cansancio, ni miedo. Allí no había deudas, ni responsabilidades, ni calles peligrosas, solo calma. Estoy cansado, pensó, y la respuesta fue firme, sin dureza. Pero aún puedes amar. Entonces, la luz pareció intensificarse. No quemaba, pero lo envolvía con una calidez que lo hizo llorar sin lágrimas. Era como si alguien lo abrazara por dentro, como si por fin entendiera que no estaba solo. Nunca lo estuvo. A lo lejos escuchó algo, un murmullo, una voz conocida. «Papá, te estamos esperando». Era Camila. Su voz rompía el silencio blanco. Su voz lo traía de regreso. Antonio no sabía si quería volver. Pero algo en él, algo más profundo que el cansancio, le dijo que debía hacerlo. Por ella, por su madre, por él mismo. La figura comenzó a desvanecerse, pero no se alejaba. Solo se integraba a la luz. Y en ese último instante, antes de que todo volviera a la oscuridad del cuerpo herido, escuchó un último susurro: «Te estaré esperando». Antonio despertó como si emergiera de un río profundo. No abrió los ojos de inmediato, pero algo en su interior cambió. El sonido agudo del monitor cardíaco le dio la bienvenida a un mundo que ya no se sentía igual. Su cuerpo pesaba como concreto mojado. No podía moverse. No sentía las piernas. La garganta le ardía por el tubo de oxígeno, pero estaba consciente. «Está despierto», dijo una enfermera con tono de sorpresa. Lo anotó en una libreta y salió corriendo. La luz fluorescente le lastimaba los ojos. Todo se sentía frío, ajeno, distante. Pero en medio del malestar físico, una imagen persistía en su mente. La luz. Aquella figura. La voz. No podía olvidarla. Una mujer joven, de rostro amable y cansado, entró a la habitación. Se acercó con cautela. Era la enfermera que lo había atendido desde el primer día. «Hola, Antonio. Soy Rebeca. Has despertado después de muchos días. Estás en el General de Balbuena. Tu madre está aquí, y tu hija también». Antonio la miró fijamente. No podía hablar bien aún, pero hizo un esfuerzo. «Vi a Jesús». Rebeca se detuvo. Bajó la mirada. Luego lo observó de nuevo con ojos sinceros. «Muchos pacientes dicen ver cosas cuando están cerca de la muerte. El cerebro juega con la luz, con la memoria». «No, no fue eso», susurró él con voz ronca. «Fue real». La enfermera no insistió, solo asintió y le acomodó la sábana.
pero algo en su expresión mostraba que la frase no la había dejado indiferente. Horas después, doña Lucha entró con los ojos hinchados de tanto llorar. Al verlo consciente, se llevó las manos al rostro y soltó un sollozo. «Mi niño». «Gracias, Virgen Santa. Gracias, gracias». Camila entró detrás de ella tímida, sujetando una veladora de plástico en forma de rosa. Se acercó a su padre, lo miró con miedo y ternura. «¿Sí te vas a quedar, papi?» Antonio la miró con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, ya estoy aquí». Más tarde, cuando quedaron solos, doña Lucha se sentó a su lado, apretándole la mano con fuerza. «Dicen que dijiste que viste a Jesús, ¿es cierto?» Antonio asintió lentamente. «Lo vi, ma. Me habló. Me dijo que aún no era mi tiempo». Ella no dudó ni un segundo. Sacó de su bolsa un pequeño rosario de madera, desgastado por los años. «Siempre he sabido que Él no abandona a sus hijos. Siempre. Aunque uno se aleje, aunque uno se canse, Él está». Antonio cerró los ojos. Le dolía todo el cuerpo. Pero el dolor físico era nada comparado con el torbellino que se gestaba en su mente. ¿Y si todo había sido un delirio, un sueño inducido por la morfina? Pero no podía ser. Lo que sintió no tenía explicación médica. Era como si algo le hubiera tocado el alma. Esa noche Rebeca regresó. Le traía una pequeña libreta y una pluma. «Para que escribas, si quieres». «A veces ayuda», le dijo dejándola en la mesita. Antonio escribió lo primero que se le vino a la cabeza. «Lo vi». Luego guardó silencio. Un par de médicos conversaban afuera, sin notar que él escuchaba. El paciente de la cama 4 despertó. El pronóstico sigue reservado. «¿Sabías que dijo que vio a Jesús?», comentó uno entre risas contenidas. «No es raro. Hay gente que hasta cree haber ido al cielo. Son alucinaciones comunes post-trauma», respondió el otro indiferente. Antonio los oyó. No sintió enojo, sintió lástima, porque él sabía lo que había vivido, aunque nadie le creyera, y en el fondo esa certeza lo sostenía. La madrugada en el hospital era un cúmulo de sonidos apagados, zumbidos de máquinas, pasos lejanos, llantos contenidos. Antonio dormía, pero su respiración se volvió irregular. Rebeca fue la primera en notarlo. Se acercó rápido, revisó las cifras en el monitor y presionó el botón de emergencia. «Está desaturando. Necesito ayuda aquí». Varios médicos entraron corriendo. En segundos todo fue movimiento, instrucciones cruzadas y tensión. La presión de Antonio bajó drásticamente. Le retiraron el oxígeno nasal para colocarle nuevamente la mascarilla. Una enfermera murmuró al ver el gráfico. «Otra vez no». La recaída fue severa. Su cuerpo estaba luchando contra una infección pulmonar que se había estado gestando en silencio. En cuestión de minutos volvió a estar al borde. Se activó el protocolo crítico. La posibilidad de un paro era alta. Al otro lado del hospital, doña Lucha había pasado la noche en una banca dura, cubierta con un rebozo. No dormía, rezaba. Entre susurros, repetía oraciones que su madre le enseñó de niña. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores». Camila dormía recostada sobre sus piernas, abrazando la veladora en forma de rosa. El rostro pequeño, agotado. El alma, suspendida en un hilo. Una enfermera salió corriendo de la sala de cuidados intensivos. Doña Lucha se levantó de golpe. «¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo?» «Está presentando complicaciones. Por favor, espere aquí». La puerta se cerró. La mujer se dejó caer al suelo, vencida por el miedo. «No me lo quites, señor, no me lo quites ahora que volvió». Camila despertó con el alboroto. Miró a su abuela, luego al cielo encapotado que se colaba por la ventana. «Abuelita, si prendo mi veladora, Dios me escucha más». Doña Lucha tragó saliva, conteniendo las lágrimas. «Sí, mi amor, Él siempre escucha a los niños». Camila la encendió. La puso sobre el suelo frío. Se hincó y cerró los ojos. «Diosito, no te lleves a mi papá.
Yo me porto bien, te lo prometo. Me como las verduras y ayudo en la casa, pero no te lo lleves. Él me dijo que ya estaba aquí. Mientras tanto, dentro de la sala, los doctores seguían intentando estabilizar a Antonio. El ritmo cardíaco era errático. Rebeca, sin apartarse, sostenía su mano mientras los demás hacían su trabajo. «Aguanta, Antonio, aguanta, no nos hagas esto», susurró. En medio del caos médico, el padre Julián apareció en el hospital. Había sido avisado por una vecina de doña Lucha. Llegó con la sotana empapada por la llovizna, el rostro sereno y una Biblia pequeña en el bolsillo. «Padre», murmuró doña Lucha al verlo, «se me va». Él le tomó las manos con fuerza. «Dios no se ha ido. Él está aquí, en medio de este dolor. Vamos a orar juntos». Se arrodillaron junto a Camila, los tres formando un círculo silencioso de fe. En la colonia, los vecinos que se habían enterado por un grupo de WhatsApp empezaron a moverse. Algunos mandaron mensajes preguntando por la salud de Antonio. Otros propusieron hacer una colecta para ayudar con los gastos. «Ese Antonio siempre fue de los buenos. No se merece esto», dijo don Nacho, dueño de la tiendita. «Pues hay que hacer algo, ¿no? No podemos quedarnos nomás mirando». Mientras tanto, Antonio, desde algún rincón profundo de su ser, sentía una nueva presión, una fuerza contraria a la paz que había conocido. No era la luz, era el dolor, la lucha por mantenerse. Y aunque no podía decirlo en voz alta, algo dentro de él gritaba: «¡No me voy! ¡No ahora!». El monitor dejó de sonar con alarmas. El ritmo se estabilizó. Las cifras mejoraron. Poco a poco el peligro retrocedió. No era un milagro, pero sí una resistencia feroz. Antonio, desde la penumbra de su inconsciencia, seguía aferrado a una promesa: no rendirse. Antonio abrió los ojos como si emergiera de una pesadilla larga, pesada, infinita. Todo le dolía, cada músculo, cada hueso, incluso los que no sabía que tenía. El techo blanco del hospital lo recibió con indiferencia. Tardó varios segundos en comprender que estaba vivo. «¿Antonio?», preguntó una voz suave. Era Rebeca. Estaba sentada junto a su cama, con los ojos hinchados y la mirada esperanzada. Al verlo consciente, sonrió como si acabara de nacer un hijo suyo. «¿Volviste? Quédate, ¿sí?». Él intentó hablar, pero su garganta era un desierto. Asintió con lentitud. Tenía los labios partidos, las manos entumidas. Pero había vuelto. Horas después, doña Lucha entró con Camila. La niña corrió hacia él con lágrimas en los ojos. «¡Papá!». «Hola, mi amor», respondió con voz quebrada. La abrazó como pudo. El calor de su hija le recordó por qué había resistido. Era por ella, solo por ella. Más tarde, cuando la habitación quedó en silencio, Antonio pidió que Rebeca se acercara. Con esfuerzo tomó su mano. «No fue un sueño», dijo. «Lo vi otra vez». Ella no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de asombro y respeto. «¿La luz?». «La figura». Él. «Me dijo que aún no era mi tiempo, que podía amar». Rebeca tragó saliva. No era religiosa, pero lo que Antonio decía no sonaba como delirio. Había una firmeza en sus palabras, una verdad que se filtraba más allá de lo explicable. «¿Y tú crees que fue real?». Antonio cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. «Lo sé». Durante los días siguientes, su recuperación fue lenta y dolorosa. No podía levantarse, apenas movía los brazos. Las fracturas tardarían meses en sanar, pero cada día era un triunfo. Cada mañana una victoria pequeña. La fisioterapia comenzó una semana después. Una terapeuta de carácter firme, llamada Maritza, lo visitaba a diario. «Vamos a empezar despacio, ¿vale? Nada de hacerse el macho. Aquí se llora si se tiene que llorar», le dijo en la primera sesión. Y sí, lloró. El dolor físico era fuerte, pero más lo era el golpe emocional. Verse tan frágil, tan dependiente, le dolía más que los huesos rotos. Un día, mientras intentaba levantar el brazo izquierdo, recordó aquella voz. «Aún puedes amar».
Eso lo impulsó. No podía quedarse en la cama toda la vida, no después de lo que había vivido. En una de las sesiones, mientras movía lentamente los dedos de los pies, Maritza sonrió. Eso es, Ramírez. Ya empieza a despertar el milagro. Antonio se rió con dificultad. ¿Tú también crees en milagros? Ella lo miró pensativa. A veces, pero también creo en la fuerza que viene cuando uno ya no tiene nada más. Durante las noches, Antonio escribía en la libreta que Rebeca le había dejado. No sabía si algún día lo mostraría a alguien, pero escribía todo. El accidente, la oscuridad, la luz, las palabras, la figura. Un día Rebeca entró y encontró la libreta abierta. ¿Puedo leer? Él dudó, pero luego asintió. Ella leyó en silencio durante varios minutos. Luego cerró el cuaderno con cuidado. No suena a un sueño, dijo finalmente. Suena a alguien que renació. Antonio no supo qué decir, solo sonrió. Una sonrisa débil pero sincera. Cada noche, Camila se quedaba dormida a su lado. Doña Lucha le acariciaba el cabello mientras le rezaba en voz baja. La familia rota empezaba poco a poco a repararse, y aunque el cuerpo seguía débil, el alma de Antonio estaba más viva que nunca. Antonio avanzaba, milímetro a milímetro, músculo a músculo. Las terapias seguían siendo un martirio, pero ya no lloraba. Apretaba los dientes, sudaba, maldecía en silencio. Pero no se rendía. Cada día se enfrentaba a un espejo que no mentía, un rostro más delgado, pálido, ojeroso, el cabello cortado al ras, cicatrices por todo el cuerpo. Y sin embargo, algo en sus ojos había cambiado. Ya no estaban vacíos. Camila lo animaba con dibujos que le pegaba en la pared. «Este eres tú, con capa, como un superhéroe», decía, mostrándole uno donde volaba por encima de un hospital. «¿Y por qué tengo alas?» «Porque volaste, pero regresaste», respondía ella convencida. Un día, mientras Antonio descansaba después de una sesión de fisioterapia, recibió una visita inesperada. Un hombre de mediana edad, con chamarra vieja y mirada esquiva, entró con pasos inseguros. «Antonio Ramírez». «Soy yo. Soy el Chuy de la secundaria. No sé si te acuerdas». Antonio lo miró con sorpresa. Sí se acordaba. Habían sido amigos inseparables en la adolescencia, hasta que Chuy se metió con pandillas y desapareció. La última vez que lo vio, le robó una mochila. «Vaya, los años no pasan en balde», dijo Antonio. Chuy bajó la cabeza, avergonzado. «Me enteré por tu jefa, doña Lucha siempre me saludaba aunque yo fuera lo que fui. Quise venir a verte y pedirte perdón, carnal». Antonio guardó silencio. El recuerdo de la traición dolía todavía, pero el hombre frente a él ya no era aquel adolescente. Tenía ojeras, manos curtidas y una voz apagada por los años. «Estás perdonado, Chuy». El otro lo miró con incredulidad. «¿Neta?» «Sí. Hoy entiendo muchas cosas. A veces uno hace lo que puede con lo que tiene. Yo también hice cosas de las que no estoy orgulloso». Chuy se acercó y le puso una mano en el hombro. «Gracias, güey. Y lo que necesites, neta, lo que sea». Esa conversación marcó algo dentro de Antonio. Empezó a pensar en todas las personas con las que había roto lazos, en las veces que había sido duro, frío, impaciente. El accidente no solo le había dejado cicatrices en la piel, también le había abierto heridas viejas que nunca sanaron. Esa noche escribió: «Perdonar no borra el pasado, pero te libera del peso». Durante los días siguientes, recibió mensajes de antiguos compañeros de trabajo, vecinos, incluso un primo con el que no hablaba desde la muerte de su padre. Todos querían saber cómo estaba, algunos ofrecían ayuda, otros solo querían escucharlo. Rebeca notó el cambio. «Estás distinto, Antonio. Antes te cargabas el mundo en la espalda, ahora pareces más ligero. Tal vez es porque por fin solté cosas que no me servían». «¿Cómo qué?» «La culpa, el orgullo, el miedo de que la vida me ganara». Ella lo miró con una sonrisa triste. «Todos cargamos algo, sí, pero no todos decidimos soltarlo». Una noche,
Mientras el viento silbaba entre las ventanas del hospital, Antonio volvió a soñar con la figura. No le habló esta vez, solo estaba allí, de pie, mirándolo, y él no sintió temor, solo una profunda gratitud. Al despertar, entendió que aún quedaba camino por recorrer, que la vida no le debía nada, pero le estaba dando otra oportunidad, y esta vez no pensaba desaprovecharla. Antonio ya podía sentarse solo. Sus brazos ganaban fuerza poco a poco, y aunque aún no podía caminar, se desplazaba en silla de ruedas por los pasillos del hospital. Rebeca lo acompañaba algunas tardes, entre charlas cortas y silencios cómodos. «¿Ya pensaste qué vas a hacer cuando salgas?», le preguntó ella una tarde, mientras tomaban aire en el jardín. «Volver al trabajo no es opción, al menos no pronto, y la verdad no sé si quiero». «¿Y qué quieres?». Antonio miró las hojas secas en el piso. El otoño caía sobre la ciudad con un gris melancólico. «He pensado en eso que me dijo Jesús, que aún puedo amar, tal vez ayudar». «¿Ayudar cómo?». «No sé, hablar con jóvenes, visitar enfermos, acompañar a quien no tiene a nadie. Algo así». Rebeca sonrió conmovida. «Eso suena a vocación». Antonio rió sin sarcasmo. «Yo, con vocación, ¿quién lo diría?». Las dudas no tardaron en llegar. ¿Qué sabía él de guiar a alguien? ¿Qué ejemplo era? ¿Cómo iba a inspirar si apenas podía moverse? La inseguridad lo mordía cada noche. En sus pensamientos el miedo susurraba: «No eres suficiente. No eres especial. Solo tuviste suerte». Pero algo dentro de él se negaba a aceptar esa idea, no después de todo lo vivido, no después de haber sentido esa luz. Una tarde, mientras hablaba con Camila, ella lo miró con seriedad infantil y dijo: «Papá, tú puedes hacer algo bonito con todo esto». «¿Esto?». «Sí, tu accidente, lo que viste, lo que aprendiste. Puedes contárselo a otros». «¿Y quién va a querer escucharme?». «Yo te escucho, y no soy la única». Esas palabras se le clavaron hondo, porque venían de su hija, porque eran simples, porque eran ciertas. Esa noche escribió en su libreta: «No se trata de ser perfecto, se trata de ser sincero». Al día siguiente, Rebeca le llevó una noticia inesperada. «¿Recuerdas al padre Julián?». «Claro, el que vino cuando recaí. Él dirige un grupo con jóvenes de la colonia. A veces van al hospital a visitar pacientes o ayudan en comedores. Le conté un poco de ti y quiere conocerte». Antonio dudó. «No sé si estoy listo. ¿Y si nunca lo estás?». El padre Julián apareció esa misma semana. Un hombre sereno, con voz pausada y ojos que parecían ver más allá de lo evidente. «Antonio, he escuchado de ti más de lo que imaginas. Me encantaría que vinieras a hablar con unos muchachos. Nada formal, solo compartir». «¿Compartir qué?». «Tu verdad, eso basta». Antonio aceptó, no porque se sintiera preparado, sino porque sentía que debía hacerlo, como si cada paso lo acercara más a lo que siempre buscó, sin saberlo: un propósito. Rebeca le dio una libreta nueva. «Para tus nuevas historias. ¿Crees que alguien quiera leerlas?». «Yo sí». Y por primera vez en mucho tiempo, Antonio se permitió imaginar un futuro distinto, uno donde su silla de ruedas no fuera una cárcel, sino un punto de partida, uno donde su voz, quebrada por el dolor, pudiera resonar en otros corazones, uno donde, tal vez, sí podía amar. El padre Julián lo recogió un viernes por la tarde en una vieja camioneta blanca con el toldo oxidado. Antonio se acomodó en el asiento del copiloto con dificultad, ayudado por Rebeca y su silla de ruedas plegable. «¿Estás nervioso?», le preguntó el sacerdote mientras arrancaban. «Mucho. No soy bueno hablando en público. No vienes a dar una conferencia, solo a contar lo que viviste. Eso basta». El trayecto fue corto. Llegaron a una parroquia modesta en una colonia al sur de la ciudad. Afuera un grupo de jóvenes fumaba y se reía con desdén. Al ver la camioneta, algunos hicieron gestos burlones. «¿Ese es el invitado?». «Un señor en silla».
Antonio los escuchó. No dijo nada. Bajó con ayuda del padre con la cabeza erguida. Dentro, el ambiente era distinto. Mesas de plástico, sillas desiguales, olor a tamales y café. Alrededor de 20 adolescentes esperaban, algunos con expresión de aburrimiento, otros con cierta curiosidad. «Muchachos, él es Antonio. Hoy viene a compartir algo muy personal con ustedes», dijo Julián. Antonio se ubicó al frente. Las manos le sudaban. La voz no salía. Se tomó unos segundos. «Mi nombre es Antonio Ramírez. Tengo 34 años. Soy papá de una niña hermosa, y hace unos meses estuve a punto de morir». Los murmullos cesaron. Alguien chasqueó la lengua. Otro se recargó con desinterés. Antonio respiró hondo. «Tuve un accidente de tránsito. Estuve en coma. Los doctores no creían que sobreviviría, pero lo hice. Y mientras estaba inconsciente, vi algo, sentí algo, una luz, una figura, Jesús». Un silencio espeso llenó la sala. No vine a convencerlos de nada. Solo quiero decirles que a pesar de mis errores, de mis miedos, de lo roto que estaba, me fue dada otra oportunidad. Y esa oportunidad fue volver a amar. Una chica levantó la mano. Tenía los ojos delineados con negro y una sudadera rota. «¿Y por qué tú sí y otros no? Mi primo también estuvo en un hospital y se murió». Antonio la miró con ternura. «No tengo la respuesta. No soy mejor que tu primo, pero tal vez a mí me tocaba volver para decirte que tú aún estás a tiempo». Otra voz se alzó, un muchacho con tatuajes en el cuello. «¿Y si no creo en nada? Entonces cree en ti. Eso también es un comienzo». Esa noche, al terminar la charla, varios se acercaron. Uno le pidió su número. Otro solo le dijo «gracias» en voz baja. Antonio se fue con el corazón temblando, pero lleno. De regreso, Julián lo miró con una sonrisa. «No necesitas ser cura para tocar almas». Antonio rió. «Ni quiero serlo, pero creo que esto sí me hace bien. ¿Quieres volver la próxima semana?» «Sí». En casa, Camila lo esperaba despierta. «¿Cómo te fue?» «Bien». Me temblaban las piernas, aunque no las sienta. Camila soltó una carcajada. «Ay, ¿te escucharon?» «Creo que sí». «¿Entonces vas a seguir yendo?» «Voy a seguir mientras haya alguien que necesite escucharlo». Esa noche, antes de dormir, Antonio escribió: «Hablar no me cura, pero me sostiene, y a veces eso es suficiente para no caer». El llamado no fue un trueno, ni una voz en el cielo. Fue la mirada de esos jóvenes, el silencio que lo escuchó, la paz que sintió al salir de ahí. Y en el fondo, entendía que no era él quien hablaba. Era lo que había vivido. Era la luz que no lo soltó cuando todo parecía perdido. Los días de Antonio se llenaron de nuevos rostros, de historias ajenas que resonaban con la suya. Cada semana regresaba a la parroquia cada vez con menos miedo. Su silla de ruedas ya no generaba lástima, era símbolo de resistencia. Pero no todo era fácil. Una mañana, Rebeca entró a su cuarto con el ceño fruncido. Llevaba un sobre en la mano. «Esto llegó hoy». Antonio lo abrió. Era una notificación legal. Su exesposa, Elena, había iniciado un proceso para recuperar la custodia de Camila. «No puede ser». «Lo siento, Antonio», dijo Rebeca tocándole el brazo. Ella la abandonó. «Ahora quiere aparecer y quitármela. Quizás piensa que tú no podrás cuidarla». Antonio apretó los puños. El miedo volvió, pero esta vez no como antes. No lo paralizó, lo encendió. «No lo voy a permitir». Esa misma tarde fue a ver al padre Julián. Le contó todo. Julián escuchó en silencio y luego lo remitió con un feligrés. Don Ernesto, un abogado retirado. «Tú luchaste por vivir, ahora lucha por tu hija», le dijo. Ernesto era serio y meticuloso. Leyó los papeles, tomó notas y dijo: «Podemos defenderte, pero necesitas pruebas, testigos, un entorno estable. ¿Y si no basta? Entonces luchamos más». Antonio sintió algo que no sentía desde el accidente: coraje. No contra Elena, sino contra la idea de perder lo que más amaba.
Esa semana fue dura. Camila notó el cambio. ¿Por qué estás tan callado, papá? Porque hay cosas que debemos enfrentar con el corazón entero, hija. ¿Te vas a rendir? Nunca. Los recuerdos con Elena eran amargos. Habían sido jóvenes, ingenuos, rotos por las carencias. Antonio trabajaba largas jornadas. Ella se sentía sola. Lo que empezó como amor se volvió desgaste. Cuando se fue, él juró no odiarla. Pero ahora, enfrentado a la posibilidad de perder a Camila, la rabia reaparecía. En el hospital las terapias continuaban. Maritza, la fisioterapeuta, notó su distracción. ¿En qué estás pensando, Ramírez? En pelear por lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? Mi hija. Maritza lo miró con dureza. Entonces deja de apretar la mandíbula y aprieta los músculos. Tienes que ponerte fuerte para esa batalla. Antonio sonrió con sudor en la frente. Eso intento. Un domingo, mientras hablaba con los jóvenes de la parroquia, uno de ellos, Jairo, flaco y con voz áspera, le preguntó: ¿qué haces cuando todo parece ponerse en tu contra? Antonio se quedó en silencio un segundo. Respiras, recuerdas por qué empezaste, y sigues, aunque sea arrastrándote. Esa noche escribió: no basta con haber visto la luz. Hay que caminar hacia ella todos los días, incluso cuando el camino arde. Rebeca lo ayudó a recopilar cartas de apoyo, testimonios de vecinos, de la escuela de Camila, del hospital. Don Ernesto organizó los documentos. Doña Lucha, aunque temblorosa, prometió testificar. La audiencia se acercaba. Antonio no dormía bien. Soñaba con perderla. Despertaba sudando. Camila se metía en su cama y le abrazaba. No tengas miedo, papi. Jesús está contigo. Antonio cerraba los ojos, recordando aquella presencia en la luz. Sí, mi amor, lo está. El día llegó, y aunque temblaba por dentro, su voz no titubeó. Habló de su vida, de su lucha, de su amor incondicional. No pidió compasión, exigió justicia. Esa batalla no era la última, pero sería decisiva. Días después de la audiencia, Antonio recibió una llamada del padre Julián. Quieren que des un testimonio en la reunión vecinal del domingo. Es algo informal, pero mucha gente estará ahí. Antonio dudó. Ya no tenía miedo de hablar, pero enfrentarse a su propia comunidad era distinto. Eran los rostros que había visto crecer, con los que compartía banquetas, tortillas y silencios. Hablar frente a ellos era hablarle a su reflejo. ¿Crees que tenga sentido? Tú tienes algo que decir, y ellos algo que escuchar. Aceptó. El domingo amaneció despejado. El zócalo de la colonia se llenó de sillas de plástico, mesas con aguas frescas, niños corriendo. La bocina vieja chirriaba cada vez que alguien tomaba el micrófono. Antonio llegó con su madre y Camila. Rebeca lo empujaba en su silla. Varios vecinos se acercaron a saludarlo. Algunos le daban palmaditas en el hombro, otros solo asentían con respeto. Cuando su turno llegó, se acomodó frente al micrófono. Respiró hondo. Silencio. 100 pares de ojos sobre él. Buenas tardes, soy Antonio Ramírez. Muchos de ustedes me conocen, otros no. Fui repartidor. Viví en la calle Amado Nervo, y hace unos meses casi muero. Alguien entre el público dijo: yo vi la ambulancia ese día. Él asintió. Tuve un accidente que me cambió la vida. No solo el cuerpo, también el alma. Estuve en coma, vi cosas que aún no entiendo del todo. Pero regresé, y con ganas de no seguir igual. Narró su historia, con calma, sin drama, solo verdad. Habló del hospital, de la figura de luz, del dolor, de la lucha, de su hija, y luego de su decisión de hablar con jóvenes, de compartir, de no quedarse en silencio. He descubierto que uno no necesita ser perfecto para ayudar, solo necesita ser sincero. Cuando terminó hubo un silencio largo, luego un aplauso tímido, después otro, y luego todos. Camila lo abrazó. Rebeca tenía los ojos húmedos. Doña Lucha se persignaba. Esa noche en casa,
Antonio se sentó frente a su libreta. No fue solo un testimonio, fue una liberación. Rebeca, emocionada, le propuso algo nuevo. ¿Y si grabamos tu historia? ¿Grabarla? Sí, en video, para que más gente pueda escucharla. Podemos hacerlo con el celular, nada fancy, solo tú, tu voz y lo que viviste. Antonio dudó. ¿Tú crees que alguien quiera ver eso? Ya hay quienes te escuchan aquí. ¿Por qué no allá afuera también? Lo pensaron unos días. Luego grabaron el primer video en el patio de la casa, con Camila sujetando el celular. Antonio habló sin guión, contó su historia como la había sentido. Lo subieron a una red social. No esperaban nada, pero el video se compartió, primero entre vecinos, luego entre conocidos de otros barrios. En menos de una semana, tenía cientos de comentarios. Me hizo llorar, decía uno. Gracias por recordarme que aún puedo cambiar, escribió otro. Antonio no sabía qué hacer con esa ola de atención, pero entendía algo. Su voz, por primera vez, estaba siendo útil. El padre Julián lo felicitó. Dios te dio una nueva vida, y tú la estás usando bien. Antonio negó con la cabeza. Yo solo estoy intentando no olvidarme de lo que vi. Rebeca lo miró con ternura, y ayudando a que otros también lo recuerden. En la siguiente reunión vecinal, más personas se acercaron. Jóvenes con dudas, madres solas, incluso un hombre con bastón que le dijo, «Tu historia me sacó del hoyo, gracias». Antonio no sabía qué responder, solo apretó su mano y dijo, «Aquí estamos, pa' seguir». Los videos continuaron. Antonio no los planeaba mucho, solo hablaba desde el corazón. Algunos eran sobre su experiencia en el hospital, otros sobre cómo enfrentaba la rutina diaria con limitaciones físicas, y muchos más sobre el valor de seguir adelante a pesar del miedo. El celular de Rebeca se convirtió en su ventana al mundo. Uno de esos videos llegó a una asociación que trabajaba con centros de rehabilitación. Lo contactaron. Nos gustaría invitarlo a hablar con los pacientes. Muchos de ellos están perdiendo la esperanza. Antonio no lo pensó dos veces. El primer centro al que fue quedaba en Tlalpan. Había jóvenes con adicciones, adultos con discapacidad, mujeres víctimas de violencia. Algunos lo miraban con recelo, otros con desconfianza. Yo no vengo a darles consejos, ni tengo fórmulas. Solo sé lo que es sentirse roto, dijo al comenzar. El silencio fue profundo. Luego, poco a poco, las cabezas comenzaron a asentir. Antonio hablaba sin adornos. Usaba palabras simples, directas, y cada vez que alguien bajaba la mirada, él la levantaba con su historia. Terminando una de las charlas, una señora de cabello canoso se le acercó. «Usted no sana cuerpos, pero sana algo más importante». Antonio sonrió. «Yo solo hablo. El resto no es mío». Camila, al verlo llegar a casa después de esas visitas, lo recibía con abrazos y preguntas. «¿Y hoy a quién ayudaste?» «A un muchacho que no quería vivir. Creo que hoy decidió seguir». «¿Y mañana?» «Mañana a quien me toque». La relación con su hija se fortalecía con cada día. Ya no solo era su papá, era su ejemplo. Camila empezó a hablar más en la escuela, a defender a sus amigas, a escribir pequeños textos en un cuaderno. «Quiero ser como tú, pero sin el accidente», bromeó un día. Antonio rió con fuerza. «Mejor aún, sé como tú, con todo lo que ya tienes». La conexión con Rebeca también cambió. Ya no solo era su enfermera, ahora era amiga, aliada, confidente. Se quedaba más tiempo en casa, ayudaba con Camila, compartía cenas improvisadas con pan dulce y café. Una noche, mientras veían un programa de televisión, ella lo miró y dijo, «¿Tú crees que esto sea algo más?» Antonio no respondió de inmediato. Le tomó la mano con delicadeza. «Creo que sí, pero no quiero apresurar nada, ni yo. Pero tampoco quiero callarlo. Entonces vamos despacio, como todo lo bueno». El corazón de Antonio estaba distinto, no solo por Rebeca, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que cada día tenía un propósito. Ya no despertaba por costumbre, ni por miedo a fracasar.
Despertaba porque alguien en algún lugar podía necesitar escucharlo. Una tarde, mientras organizaba su libreta de notas, encontró una frase escrita al fondo. El que regresa del abismo no lo hace solo para salvarse a sí mismo. Sintió un escalofrío. Había olvidado que la había escrito. Era como si aquella figura de luz aún le susurrara de vez en cuando. El padre Julián lo llamó poco después. Hay una comunidad al norte que necesita apoyo. Jóvenes sin guía, padres solos, mujeres que buscan un espacio seguro, quieren abrir algo más formal. ¿Te interesaría participar? Antonio no lo dudó. Dígame cuándo y dónde. Esto será más grande, es compromiso, es responsabilidad. Y también es amor, ¿no? Exactamente. Así empezó la idea de una fundación, no con dinero, con voluntad, con voces, con manos que se sumaban. Antonio ya no era solo un testimonio, era un puente, y entendía con certeza que su nueva misión apenas comenzaba. Las mañanas se habían vuelto una rutina preciosa para Antonio. Despertar con Camila a su lado, escuchar los sonidos del vecindario, sentir el olor del café y el pan tostado. Era una vida sencilla, pero profundamente valiosa, hasta que un domingo algo cambió. Antonio se despertó con una presión en el pecho. No era ansiedad, era física, real. Intentó moverse, pero el brazo izquierdo le dolía, la respiración era pesada, la visión borrosa. Alcanzó a golpear la pared. Doña Lucha entró corriendo. «¡Antonio! ¡Mijo! ¿Qué pasa?» Rebeca llegó segundos después. Tomó sus signos vitales y palideció. «Hay que llevarlo al hospital, ya». En la ambulancia, Antonio apenas podía hablar. Rebeca le sostenía la mano tratando de contener las lágrimas. Camila, en casa, lloraba sin entender por qué su papá, otra vez, se iba en camilla. En el hospital, los médicos lo atendieron con rapidez. Sospechaban una trombosis o complicaciones respiratorias tardías. Antonio no escuchaba bien, pero veía luces, escuchaba ecos. No era como aquella vez. No había paz, solo miedo. Pensó que todo lo construido podía desmoronarse, que esa vez sí se iría. Horas después, estabilizado, lo pasaron a observación. Rebeca no se movió de su lado. «Te tengo dicho que ya no me des estos sustos», dijo con la voz temblando. «No es mi culpa si el cuerpo se pone creativo», intentó bromear. Ella lloró, y él también. No de miedo, sino de rabia. Estaba cansado de que la vida lo pusiera a prueba una y otra vez. Cuando Camila entró, corrió hacia él. «¿Otra vez, papá?» «Otra vez, princesa. Pero sigo aquí». «¿Y vas a seguir?» Antonio la miró, exhausto pero firme. «Hasta el final». Camila sacó de su mochila una libreta. «¿Recuerdas que te dije que escribía textos como tú?» «Claro. Hoy escribí uno. ¿Te lo leo?» Antonio asintió. Ella abrió la libreta y leyó. «Mi papá se fue un rato al cielo, pero regresó. Y ahora, aunque se cansa y a veces se enferma, sigue siendo mi héroe. Porque no se rinde. Porque me enseña que, aunque duela, vivir vale la pena». Antonio cerró los ojos, conmovido. Una lágrima resbaló por su mejilla, no por dolor físico, sino por la verdad contenida en esas palabras. «Eres más sabia que muchos adultos, hija. Es que te tengo a ti». En los días siguientes, mientras los médicos ajustaban el tratamiento, Antonio reflexionó. La fragilidad del cuerpo no debía impedirle seguir. Sí, tal vez nunca volvería a caminar. Tal vez tendría crisis, pero aún tenía voz, corazón, amor. Rebeca le sostuvo el rostro una tarde. «No sé si algún día te vas a curar por completo». «Yo tampoco, pero quiero estar contigo así, como sea». Antonio la besó, no por impulso, por certeza. «Entonces estamos». Cuando lo dieron de alta, la comunidad lo recibió con aplausos. En la parroquia colocaron una cartulina que decía: «Bienvenido, Antonio, aquí te necesitamos». Esa noche en su libreta escribió: «El cuerpo puede fallar, pero el alma, si quiere, siempre sigue andando».
El sol de la mañana entraba por las ventanas de la habitación de Antonio, iluminando la libreta donde escribía cada día. Sus manos ya no temblaban tanto. Su cuerpo aún era frágil, pero había ganado autonomía. Cada día era un paso hacia la libertad que no esperaba recuperar por completo. No caminaba, pero podía levantarse con apoyo, desplazarse con su silla y vivir con determinación. Había comenzado a planear la fundación que surgió de su historia. Con ayuda del padre Julián y Rebeca, contactó a jóvenes, adultos y vecinos. Juntos, organizaron talleres, charlas y actividades para los más vulnerables de la colonia. Antonio se convirtió en un faro silencioso, en ejemplo de superación. Cada jornada le recordaba los límites de su cuerpo, pero también la fuerza de su espíritu. No todo era fácil. Algunos días, la fatiga lo golpeaba con fuerza. La silla de ruedas parecía pesar toneladas. Pero entonces miraba a Camila, que lo seguía con curiosidad y alegría, y sentía que valía la pena cada esfuerzo. Un día, mientras visitaba un centro de rehabilitación, se encontró con jóvenes que le recordaban a sí mismo antes del accidente. Algunos desconfiaban, otros habían perdido la esperanza. Antonio los escuchaba. Cada palabra, cada historia, resonaba en su interior. No ofrecía soluciones mágicas, solo compartía su experiencia, sus miedos, y cómo había decidido enfrentar la vida con amor y fe. No importa cuántas veces caigan, decía, lo importante es levantarse, siempre. Rebeca, a su lado, observaba cómo su voz se hacía firme y clara. Su historia impactaba, tocaba, motivaba. Las miradas de aquellos jóvenes eran un reflejo de lo que él había sido. Incertidumbre, miedo y potencial por descubrir. Camila crecía con un ejemplo inquebrantable. Empezó a ayudar en la fundación, llevando sonrisas y palabras a quienes necesitaban apoyo. Antonio veía en ella la semilla de su legado. Cada logro, cada sonrisa de los beneficiarios, cada testimonio de cambio, lo llenaba de satisfacción. El reconocimiento no tardó. La comunidad, impresionada por su resiliencia, organizó un pequeño homenaje. Le entregaron un diploma simbólico por su contribución al fortalecimiento comunitario. Antonio no buscaba premios, pero comprendió que lo que sembraba tenía un efecto real. Sus palabras y acciones habían dejado huella. Una tarde, mientras firmaba documentos para la expansión de la fundación, recordó la promesa de aquel encuentro con la luz durante el coma. La figura de Jesús había dejado algo en él, un mensaje profundo de esperanza y amor. Cada acción, cada palabra de aliento, era un eco de esa experiencia. No necesitaba confirmar su existencia, la sentía en su corazón. Rebeca se acercó y le dijo, «Sabes, Antonio, estás logrando más de lo que imaginaste». «No es mérito mío», respondió. «Es la vida misma, la oportunidad que me dio. Solo tengo que aprovecharla». Esa noche en su libreta escribió, «Si algo he aprendido es que la vida no se mide por lo que recibes, sino por lo que decides dar. No camino como antes, pero avanzo con el alma intacta». Camila, dormida a su lado, sostenía la mano de su padre. Doña Lucha, serena, rezaba en silencio. Rebeca, sentada en la silla junto a ellos, lo miraba con ternura. La familia, aunque marcada por el dolor, había encontrado un nuevo equilibrio. Antonio comprendió que el accidente no solo había cambiado su cuerpo, lo había renovado. Su propósito se había hecho claro, vivir para inspirar, guiar y acompañar a otros. Cada palabra, cada abrazo, cada historia compartida era un renacimiento. La fundación comenzaba a crecer. Antonio estaba consciente de que no sería fácil, pero había aprendido que la fuerza verdadera no se encuentra en la perfección, sino en la constancia, en el amor y en la fe que permanece incluso en los días más oscuros. Antonio despertó con el sonido de los pájaros que se colaban por la ventana. Camila, como cada mañana, lo miraba con ojos brillantes, lista para contarle sus sueños o sus aventuras del barrio. Doña Lucha rezaba en silencio mientras preparaba café. Rebeca organizaba algunos papeles de la fundación sobre la mesa.
Todo parecía normal, pero Antonio sabía que lo extraordinario residía en lo cotidiano. La fundación, que había empezado con simples charlas y visitas a hospitales, ahora contaba con voluntarios, jóvenes guiados por su historia y familias enteras que se involucraban. Cada rostro que encontraba reflejaba lucha, esperanza y la posibilidad de cambio. Él mismo se sorprendía de cuánto podía impactar un solo testimonio, una voz que decidió no callarse. Un día, mientras revisaba los informes de actividades, recordó cómo todo comenzó. El accidente, la luz, la figura que le mostró que aún había propósito. Esa experiencia, que al principio parecía un límite, se transformó en un impulso para transformar vidas. No había regresado completamente intacto físicamente, pero su alma había encontrado una fuerza que nunca imaginó. Camila se acercó corriendo con un dibujo. «Papá, esto es para ti», dijo entregándole una hoja donde dibujó a Antonio rodeado de niños y luz. Antonio sonrió, con lágrimas contenidas. «Gracias, mi amor. Esto es más valioso que cualquier premio». Rebeca lo observaba, comprendiendo la magnitud de lo que él había logrado. No solo había sobrevivido, había renacido, y con ello había creado una red de apoyo que alcanzaba más allá de las paredes del hospital o de la colonia. Su voz había llegado a quienes más necesitaban escucharla. Esa tarde recibió un mensaje de un joven que había visto uno de sus videos en línea. Decía que gracias a Antonio había decidido inscribirse en un taller de rehabilitación y dejar las adicciones. Otro mensaje llegaba de una madre sola, agradeciendo los consejos para enfrentar la soledad y guiar a sus hijos. Cada palabra le recordaba que la vida podía cambiar, que la fe en uno mismo y la perseverancia eran más poderosas de lo que pensaba. Antonio tomó la libreta y escribió: «Mi vida cambió por un accidente, pero mi propósito se formó por la decisión de seguir adelante. No hay límites para quien quiere inspirar». Esa noche, mientras observaba a su hija dormir, reflexionó sobre todas las pruebas que enfrentó: la recaída, el miedo, las dudas, la custodia, los obstáculos físicos y emocionales. Cada desafío fue un recordatorio de que la vida no da segundas oportunidades por casualidad. Se dan para aprender, para transformar y para enseñar a otros con el ejemplo. Rebeca se sentó junto a él. «¿Estás listo para el próximo paso?», preguntó con una sonrisa. Antonio la miró y asintió. «Siempre lo he estado. No porque sea perfecto, sino porque entendí que lo importante es levantarse y seguir, una y otra vez». La noche se llenó de calma. Antonio cerró los ojos, sintiendo gratitud por la vida, por los que lo rodeaban y por la oportunidad de compartir su historia. Sabía que cada persona que escuchaba, cada joven que encontraba esperanza, cada niño que sonreía, era un recordatorio de que su viaje tenía sentido. Antes de dormir, escribió un mensaje final en su libreta: «Si alguna vez te encuentras al borde, recuerda, la luz está ahí. No siempre puedes verla, pero siempre está». Solo decide mirar hacia ella. Luego, mirando a Camila y a Rebeca, dijo en voz baja: «¿Y tú, qué harías si tu vida cambiara en un instante? ¿Qué decidirías compartir? ¿Qué valor darías a los demás?». Con esas palabras, Antonio cerró los ojos. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu brillaba. La fundación seguía creciendo, su voz seguía llegando, y el testimonio de su vida, marcado por la fe, la resiliencia y el amor, continuaría inspirando a todos los que quisieran escuchar. No necesitaba aplausos, ni reconocimiento. Solo sabía que había encontrado su propósito, y con ello un camino para que otros también encontraran el suyo.